Encontré una Doberman preñada abandonada a su suerte con una nota. Lo que sucedió después me dejó sin aliento. Ese sonido no encajaba allí. Al mediodía, en una carretera desierta del condado de Ash, con el sol golpeando con fuerza el asfalto agrietado como un martillo, lo único que debería haber oído eran las cigarras y el viento moviéndose entre la hierba seca. Sin embargo, algo respiraba fuera de ritmo. Un pequeño gemido entrecortado, del tipo que emite alguien que lucha por tomar su último bocado de aire. Pisé el freno. El polvo se levantó detrás de mi vieja camioneta. No había casas, ni tráfico, solo pastos secos que se extendían hasta el horizonte y una hilera de robles desnudos a mi derecha, con sus delgados troncos apuntando hacia arriba como las manos de los muertos. Apagué el motor, escuché y entonces volvió a oírse. Un gemido débil y persistente. Salí de la camioneta. El calor se filtraba a través de las suelas de mis botas. Mientras avanzaba lentamente, con el corazón latiéndome con fuerza contra las costillas, y unos pasos más adelante, vi una forma oscura pegada a la base de un árbol, donde un trozo de sombra cortaba el sol. Al principio pensé que era un trozo de tela rota que alguien había tirado. Entonces se movió. Era una Doberman, hembra, preñada. Tenía el vientre hinchado y pesado, tenso por la vida, mientras que el resto de su cuerpo no era más que huesos, hombros y costillas marcadas bajo la piel cubierta de polvo. Una cuerda gruesa, del tipo que se usa para sujetar cargas pesadas, estaba brutalmente enrollada alrededor de su cuello y torso, tan apretada que le había desgarrado la piel, con sangre seca que manchaba su pelaje de negro, y sus ojos estaban cubiertos con un paño negro y sucio, húmedo por el sudor y el polvo del camino. Esto se había hecho a propósito, no para protegerla del sol, sino para robarle la luz y asegurarse de que muriera en la oscuridad. Mi sangre hervía porque no había ninguna confusión al respecto. Esto era un delito. Justo delante de su hocico, a pocos centímetros, había un trozo de comida colocado cuidadosamente en el suelo, lo suficientemente cerca como para olerlo, pero lo suficientemente lejos como para no poder alcanzarlo. Su cuerpo temblaba mientras intentaba avanzar poco a poco, con las garras arañando la tierra seca, la cuerda tensándose mientras jadeaba, sus sollozos ahogados por el calor del mediodía. No podía apartar la mirada. Eché un vistazo a la carretera. No había nadie, ni testigos, ni cámaras. Alguien había elegido este lugar porque sabía que nadie se detendría. Y apreté los puños hasta que mis nudillos se pusieron blancos. Cabrón. Quienquiera que hubiera hecho esto no merecía ser llamado humano. Me acerqué. La Doberman se asustó e intentó retroceder, pero la cuerda la tiró hacia adelante, clavándose en su garganta. Y bajé la voz, aunque me temblaba. No pasa nada, le dije, con la garganta cerrada. Nadie te va a hacer daño nunca más. Ella no podía verme, solo podía oírme. Sus orejas se aplastaron contra la cabeza mientras seguía respirando rápido y con pánico. Entonces vi la placa. Una pequeña tarjeta blanca colgaba de su cuello. La letra azul estaba manchada por el sudor y el polvo. 3 palabras se balanceaban con cada débil respiración. No le des de comer. Sentí que mi pecho explotaba. No era un recordatorio, era una orden, un mandato dirigido a cualquiera que pudiera pasar por allí, diciéndoles que se marcharan para convertirse en cómplices, para aceptar que esta vida no merecía la pena salvarla. Si sigues aquí, quédate conmigo. No pases de largo como han hecho tantos otros. Suscríbete para no perderte las historias que deben contarse. Deja un comentario diciéndome desde dónde estás viendo esto y qué crees que podría llevar a alguien a hacer esto. Y compártelo, no por las visitas, sino para que más gente se atreva a detenerse cuando oiga un gemido entrecortado en medio de una tarde abrasadora. Me arrodillé junto a su respiración, rozándola con la mano, caliente, superficial, con olor a sangre seca y miedo. No le des de comer, susurré, con los labios temblorosos. Ya veremos. Porque si queda algo de conciencia en este mundo, entonces órdenes inhumanas como esa merecen ser desobedecidas. Y si crees que ningún ser vivo merece ser abandonado, quédate conmigo. La historia acaba de empezar.
Me llamo Caleb Hart. Tengo 47 años y llevo casi 20 trabajando en el mantenimiento de líneas en esta región. El tiempo suficiente para conocer las carreteras del condado de Ashe, como la palma de mi mano, las curvas familiares, los baches que nunca se arreglan, los tramos en los que, si los recorres durante el tiempo suficiente, aprendes una simple verdad. Aquí no pasa nada a menos que te detengas. Esa tarde acababa de fichar la salida. Sin sirenas, sin emergencias. Solo el habitual trayecto a casa por una carretera comarcal que atraviesa pastos secos y viejos robledales. El sol caía directamente sobre el asfalto. El viento era cálido y seco. Un día tan normal que resultaba inquietante. Y precisamente por ser tan normal, supe que lo que había visto no era casual. En lugares como este, la gente no ata a un perro a un árbol por accidente. Lo eligen. Eligen el lugar donde nadie mira a esa hora, donde nadie rompe el silencio. Llevo suficiente tiempo en esto como para saber que el mal rara vez es ruidoso. Prefiere el silencio. Me quedé allí, frente a ese viejo árbol, observando a la hembra de Doberman preñada temblar en la delgada franja de sombra. No me precipité, no por miedo, sino porque he aprendido que un movimiento brusco puede parecer el siguiente golpe a una criatura que ya ha sido golpeada. Me quedé quieto y respiré hondo, evitando que la ira hiciera temblar mis manos. He visto accidentes. He sacado a gente de coches volcados. He visto sangre esparcida por el asfalto. Pero nada me preparó para aquella imagen. Un pequeño ser vivo que llevaba vidas por nacer, atado y con los ojos vendados, esperando la muerte, no por hambre, sino por una orden escrita a mano. Si me estás escuchando ahora, entiende esto. No soy un héroe. Aquella mañana no me desperté con la intención de salvar a nadie. Solo era un hombre cansado que conducía una vieja camioneta de vuelta a casa después del trabajo. Pero hay momentos en los que, si te vas, los llevas contigo durante el resto de tu vida. Pensé en mi padre. Solía decir, no puedes salvarlos a todos. Y tenía razón. Pero también me enseñó otra cosa. Una vez que lo has visto, eres responsable. Y yo la había visto. Aún no sabía su nombre. Solo sabía que estaba embarazada y que, si me marchaba, moriría allí, en silencio, en la oscuridad. Me agaché y hablé en voz baja y pausada, no para controlarla, sino para evitar que mi propia ira tomara el control. Me fijé en cómo la cuerda se tensaba alrededor de su cuello cada vez que respiraba entrecortadamente, como si sus pulmones hubieran olvidado cómo respirar profundamente. El pesado vientre hinchado se balanceaba con cada pequeño movimiento. Un recordatorio de que no se trataba solo de una vida. Volví a escudriñar la carretera. No había gente, ni motores, solo sol y viento. Y fue entonces cuando me di cuenta de la cruda realidad. Alguien había contado con que nadie se detuviera, que la comodidad ganara a la compasión. Si estás viendo este video, quédate un poco más, no te vayas a mitad. Suscríbete, no porque necesite números, sino porque historias como esta necesitan testigos. Y deja un comentario, no para discutir, sino para decir que no estás de acuerdo con órdenes inhumanas como no le des de comer y si puedes compartir esto. Cada vez que lo compartes, hay una persona más dispuesta a detenerse cuando oiga un sonido roto al lado de la carretera. Respiré hondo otra vez. La ira se convirtió en algo claro y constante. No sabía exactamente cómo iba a hacerlo. Solo sabía una cosa. No me iba a marchar. Y desde ese momento, ese tramo familiar de Ashe County Road dejó de ser normal. Se convirtió en el lugar donde todo empezó a cambiar. Di un paso más hacia adelante. Muy despacio, tan despacio que podía oír los latidos de mi corazón retumbando en mis oídos. Maeve, aunque aún no sabía su nombre, tembló en el instante en que mi sombra se alargó sobre el suelo, doblando todo su cuerpo hacia adentro, como si esa sombra hubiera significado una vez un golpe. Me detuve. Ese fue el momento en que comprendí la primera verdad. Su miedo no era instintivo, era tenso, repetido, reforzado, grabado en su cuerpo a través del dolor. La cuerda alrededor de su cuello no solo estaba apretada, se le clavaba en la piel.
Podía ver cada lazo cuidadosamente superpuesto al anterior, no de forma apresurada, sino deliberada y calculada, y quienquiera que hubiera hecho eso sabía exactamente lo que estaba haciendo. Cada vez que Maeve intentaba respirar más profundamente, su garganta se tensaba, y aprendió a contener la respiración como si la hubieran entrenado para respirar dentro de los límites de una soga. Su vientre era inconfundible, redondo, pesado, lento. Un cuerpo que llevaba vida unido a un cuerpo que era empujado hacia la muerte. Y el contraste me revolvió el estómago. No era solo una vida la que quedaba aquí. Me agaché hasta que mis rodillas tocaron el suelo duro y seco. No extendí la mano, todavía no. Mantuve las manos abiertas y vacías sobre mis muslos. Un gesto neutro, sin órdenes, sin intrusión, y hablé suavemente, no para calmarla, sino para mantenerme anclada en el momento. Está bien, le dije. Estoy aquí. Maeve no respondió, solo escuchaba. Sus orejas se movían bajo el sucio paño negro que le cubría los ojos. Y entonces me di cuenta de que lo más cruel no era la cuerda ni el hambre. Era la venda. Le quitaba la capacidad de comprender lo que estaba pasando, obligándola a soportar el dolor en completa oscuridad, sin saber por qué, sin saber cuánto tiempo. Miré la comida colocada delante de su hocico, lo suficientemente cerca como para que su aliento caliente la hiciera temblar, lo suficientemente lejos como para que nunca pudiera alcanzarla. Eso no era negligencia, era tortura. Una forma de decir, queremos que sepas que el alivio está cerca, pero nunca te permitirán tenerlo. Apreté los dientes. La ira no explotó. Se instaló densa y pesada, del tipo que te hace moverte con cuidado en lugar de imprudencia. Maeve dejó escapar un leve gemido, tan pequeño que si no me hubiera detenido, si no hubiera aparcado, nadie en este mundo lo habría oído. Intentó mover las garras rascando la tierra, con su vientre embarazado arrastrándose detrás de ella mientras la cuerda se tensaba, y al instante se quedó paralizada. Su cuerpo había aprendido la lección. Cada intento es castigado. Me quedé donde estaba. Dejé que ella controlara la distancia. No era el momento de rescatarla. Era el momento de acercarme sin causarle más daño. Observé. Aprendí. Me fijé en cómo inclinaba la cabeza al oír el sonido del viento, cómo sus orejas se estremecían al oír el leve ruido metálico de mi camioneta, cómo su respiración se aceleraba cada vez que la cuerda rozaba una vieja herida. Cada detalle me decía lo mismo. Si me precipitaba, me convertiría en la persona que le había hecho esto. Metí la mano en el bolsillo de mi chaqueta, con dolorosa lentitud, y me detuve a mitad de camino. Maeve se quedó paralizada al instante. Todo su cuerpo se puso rígido, como si su alma hubiera salido de su piel. Retiré la mano de inmediato y la apoyé en mi rodilla. No dije nada. Pasaron unos segundos, luego unos cuantos más. Su cuerpo se relajó ligeramente. Su respiración seguía siendo rápida, pero ya no estaba en pánico. Fue entonces cuando supe que, si iba a haber confianza, esta comenzaría con mi inacción. Volví a mirar a mi alrededor. Pastos, robles y una carretera vacía. Este lugar había sido elegido para que nadie interviniera. Y al quedarme, ya había roto lo único con lo que contaba la persona que había hecho esto. La indiferencia. Si todavía estás viendo, por favor, no te vayas ahora. Este es el momento más importante. No el rescate, sino la decisión de no causar más daño. Suscríbete para que historias como esta no queden enterradas. Comenta para decir que esto está mal. Y si puedes compartirlo, para que la próxima vez que se abandone a un ser vivo, haya una persona más dispuesta a detenerlo. Respiré hondo. Había visto suficiente. Lo entendía lo suficiente y sabía lo que tenía que hacer a continuación. No por ira, sino por un pequeño acto que iba directamente en contra de la orden que colgaba de su cuello. Ese fue el momento en el que tomé la decisión que lo cambiaría todo. Volví a meter la mano en el bolsillo de mi chaqueta. Esta vez no me detuve a mitad de camino. Saqué lentamente lo que quedaba de mi almuerzo. Un pequeño trozo de pan, blando, que aún conservaba un poco de calor. No me acerqué. Me quedé sentado donde estaba, manteniendo la distancia entre Maeve y yo.
Quería que ella entendiera una cosa. No iba a invadir su espacio. Maeve se estremeció al oír el leve crujido del envoltorio. Sus orejas se movieron bajo la tela negra. Su respiración se aceleró. Bajé la voz, firme y baja, como si estuviera hablando conmigo mismo. No pasa nada, le dije. Lo dejaré aquí. Dejé el pan en el suelo, deslizándolo solo unos centímetros más cerca de su hocico, lo justo para no tensar más la cuerda. Retiré la mano inmediatamente y la apoyé en mi rodilla. No la miré fijamente. Miré al suelo y esperé. El olor del pan se extendió en el calor del mediodía. Vi cómo el cuerpo de Maeve se tensaba. Inclinó ligeramente la cabeza, como si estuviera comprobando si el olor era real. Todo su cuerpo se estiró entre dos fuerzas, el hambre y el miedo. Pasaron unos segundos, que parecieron minutos, y entonces bajó la cabeza centímetro a centímetro. La cuerda le rozaba el cuello, seca y áspera. Se detuvo, respiró profundamente y continuó. Cuando su lengua rosa pálida tocó el pan, se echó hacia atrás como si se hubiera quemado. Se me encogió el pecho. No dije nada. No me moví. Dejé que el momento se desarrollara por sí solo. La segunda vez se quedó más tiempo, probó y luego tragó. El pan desapareció en un segundo. Maeve lamió la tierra, buscando migas. Su vientre embarazado se movía con cada respiración. Miré la etiqueta que se balanceaba ligeramente con la brisa. No le des de comer. Sabía que acababa de hacer lo único que alguien no quería que hiciera. Y también sabía esto. Algunas órdenes merecen ser desobedecidas. Di un paso adelante. Solo uno. Levanté ambas manos frente a mi pecho, con las palmas abiertas. Maeve retrocedió al instante y la cuerda se tensó. Me detuve y esperé hasta que su respiración se calmó un poco. Entonces hablé. Voy a quitarte esto lentamente. Empecé por los lazos más alejados de su cuello. No tiré, aflojé. Utilicé las uñas para trabajar las fibras endurecidas por la sangre seca al sol. Cada vez que la cuerda se movía, Maeve temblaba. Y cada vez que lo hacía, yo me detenía. Esperaba hasta que ella me permitía continuar, no con palabras, sino con una respiración que no era tan frenética. El sudor corría por mi frente y caía al suelo. Polvo, sangre seca, piel quemada por el sol. Los olores se mezclaban mientras trabajaba a un ritmo que parecía casi antinatural. No porque temiera que ella pudiera morderme, sino porque estaba embarazada y cualquier movimiento brusco podía causarle un daño que nadie podría ver. Cuando solo quedó el lazo alrededor de su cuello, me detuve. Miré el paño negro que cubría sus ojos. No hay nada más cruel que obligar a un ser vivo a soportar el dolor y la oscuridad. Respiré hondo. Maeve. Susurré el nombre que me vino a la mente como si siempre hubiera estado allí. Voy a quitártelo. No te haré daño. Levanté la mano centímetro a centímetro. Cuando mis dedos tocaron el paño, Maeve se quedó paralizada. Me quedé quieto. Un segundo. Dos. Luego continué moviéndome tan lentamente que el tiempo mismo pareció alargarse. Deslicé la tela hacia arriba, quitándosela de los ojos, de las orejas, de la cabeza. La luz del mediodía inundó sus ojos ámbar cubiertos de polvo. Maeve parpadeó rápidamente, desorientada. Me detuve de inmediato. No la miré directamente. Dejé que se adaptara. Y cuando ya no se estremeció, volví al último lazo de la cuerda. Deslicé mi mano debajo de su barbilla, el lugar más peligroso. Aflojé el nudo poco a poco. Cuando la cuerda finalmente se deslizó libre de su cuello, la sostuve durante unos segundos, como para asegurarme de que ya no tenía ningún poder sobre ella. Luego la dejé en el suelo junto al paño y la etiqueta. Maeve no se puso de pie. Se derrumbó, no por miedo, sino por agotamiento. Me arrodillé y le cubrí el cuerpo con mi chaqueta, protegiéndola del sol y conservando el poco calor que le quedaba. Escuché los latidos de su corazón, rápidos, débiles, constantes, vivos. Deslicé mi mano bajo su pecho y lo levanté ligeramente, lo justo para ayudarla a respirar. Tembló una vez y luego apoyó la cabeza contra mí, no por confianza, sino porque ya no tenía fuerzas para tener miedo. Y en ese momento supe que se había cruzado la línea, no entre ella y yo, sino entre la indiferencia y la responsabilidad. Cuando levanté a Maeve, su vientre embarazado pesaba en mis brazos, realmente cálido, frágil.
Me volví hacia mi camioneta. La carretera del condado de Ash estaba tan tranquila como siempre, pero todo había cambiado porque yo había desobedecido una orden, y al hacerlo, había empezado a salvar más de una vida. Senté a Maeve en el asiento del copiloto de mi camioneta, doblando mi chaqueta debajo de ella para evitar que su piel herida rozara el vinilo. No le puse la correa, no la obligué, simplemente cerré la puerta con suavidad y arranqué el motor. La carretera a casa serpenteaba por las colinas del condado de Ash. El viento traía el aroma de la hierba seca y la resina de pino, y conduje más despacio de lo habitual, no porque la carretera fuera difícil, sino porque cada bache se transmitía directamente a su cuerpo. Maeve no podía tranquilizarse. Se acurrucó sobre sí misma, temblando, con los ojos ámbar muy abiertos pero desenfocados, como si el mundo se hubiera vuelto de repente demasiado brillante, demasiado vasto. No me incliné hacia ella. Mantuve ambas manos en el volante y mi respiración estable. Quería que aprendiera que mis movimientos no significaban dolor. Cuando llegamos a mi casa, el sol ya se había puesto. El lugar estaba en silencio y las desgastadas tablas del suelo crujían suavemente al pisarlas. Llevé a Maeve dentro y la dejé en un rincón, donde una lámpara de mesa proyectaba un cálido y suave círculo de luz. Al instante se encogió, tratando de hacerse pequeña, como si se preparara para algo malo. No le dije, buena chica. No la tranquilicé con palabras. Di un paso atrás, extendí una manta vieja en el suelo, coloqué un cuenco con agua a una distancia segura y luego me senté en una silla al otro lado de la habitación, a varios metros de distancia. Me quedé quieta, dejé que el silencio hiciera su trabajo. Pasaron unos minutos, luego 10 minutos. Solo el tic-tac del reloj y la respiración superficial y rápida de Maeve llenaban la habitación. Su vientre embarazado subía y bajaba con un ritmo frágil y decidido a la vez. Y en ese movimiento vi una simple verdad. Un cuerpo puede sobrevivir a la crueldad. La confianza lleva tiempo. Finalmente, Maeve giró la cabeza hacia el cuenco de agua. Muy lentamente. Su lengua tocó la superficie apenas, como si probara un nuevo recuerdo, y luego bebió. El sonido de la deglución era tan suave que tuve que contener la respiración para no romper el momento. No la miré. Miré al suelo. A la mañana siguiente, llevé a Maeve a la clínica. La veterinaria se detuvo cuando la vio, no por sorpresa, sino por esa breve quietud de alguien que ha visto demasiado daño como para sorprenderse. Examinó cada marca, cada zona de piel, escuchó el corazón de Maeve y le tomó la temperatura. Cuando su mano llegó al cuello de Maeve, ésta se quedó paralizada, con todo el cuerpo rígido y la mirada perdida. Lo vi y di un paso atrás, no para retirarme, sino para darle espacio. El cuerpo se curará, dijo finalmente la veterinaria. Pero la mente no funciona según un calendario. Asentí. Ya sabía la respuesta antes de preguntar. Los días siguientes transcurrieron lentamente. Quité de mi casa cualquier cosa que se pareciera a una cuerda. Caminaba con suavidad. Cerraba las puertas con delicadeza. Cada sonido tenía el potencial de convertirse en un recuerdo. Una vez, una olla se resbaló de la encimera y cayó al suelo, y Maeve desapareció detrás del sofá en un santiamén, temblando tan fuerte que sus garras hacían clic contra la madera, como si se disculpara por existir. No la llamé. No me acerqué. Me senté en el suelo, de espaldas, con las manos vacías descansando sobre mis muslos, y esperé. 10 minutos. 20. El tiempo dejó de ser el enemigo. Se convirtió en la única herramienta que teníamos. Entonces, una cabeza negra y marrón emergió de las sombras. Unos ojos ámbar me miraron, no buscando afecto, sino confirmando la seguridad. Asentí ligeramente con la cabeza, nada más. Maeve dio un paso adelante, luego se detuvo y luego otro paso. Cuando se tumbó a mi lado, sin tocarme, solo lo suficientemente cerca como para sentir el calor, comprendí algo esencial. El vínculo no consiste en aferrarse, consiste en no causar daño. Día tras día, pequeños momentos se acumularon unos sobre otros. Maeve comía mejor, bebía más agua. Su vientre se hizo más pesado. A veces se quedaba de pie junto a la ventana durante largos ratos,
como si estuviera volviendo a aprender a existir en el mundo. No la entrené, no la corregí, simplemente estuve ahí, constante, predecible, sin amenazarla. Una tarde, mientras leía, sentí un ligero roce en el tobillo. Maeve apoyó la cabeza allí, temblando ligeramente, y luego se quedó quieta. Puse mi mano sobre su espalda por primera vez y la mantuve allí, sin acariciarla, sin moverla, solo con mi presencia. Su respiración se ralentizó, sus latidos se calmaron, y en ese momento comprendí que esta confianza no proviene de lo que haces por alguien, sino de lo que eliges no hacer, sin tirar, sin forzar, sin convertir la supervivencia en una actuación. Afuera, el viento de la tarde se movía entre los árboles. El condado de Ash estaba tan tranquilo como siempre, pero dentro de esa pequeña habitación, una cuerda invisible se había aflojado, no del cuello de Maeve, sino de su mente, y estábamos listos para el siguiente paso. Porque la curación no avanza en línea recta, da vueltas. Sabía que ese momento llegaría. La curación no avanza en línea recta, da vueltas. Llaman a la puerta en los días en que crees que por fin estás a salvo. Una tarde, el viento que bajaba de la colina era más fuerte de lo habitual. Estaba en la cocina cuando el metal chocó contra el metal. Un estante para ollas se deslizó de su gancho y cayó al suelo. El sonido fue agudo y breve, pero suficiente. Maeve desapareció de mi vista en un santiamén, con las garras deslizándose rápidamente por el suelo de madera, presa del pánico, como si la casa se hubiera convertido de repente en una trampa. No la llamé, no me acerqué a ella. Me senté en el suelo, de espaldas, con las manos descansando sobre los muslos, y dejé que el silencio volviera a donde debía estar. Pasaron 10 minutos, luego 20. Nada más que mi respiración y el viento en el porche. Cuando una cabeza negra y marrón emergió de las sombras, con ojos ámbar temblorosos, no la miré directamente. Solo incliné ligeramente la cabeza, una señal silenciosa de que seguía allí y de que no iba a pasar nada. Maeve no se acercó. Se tumbó a unos pasos de distancia, con su vientre preñado subiendo y bajando. Fue un paso atrás, y lo acepté porque un paso atrás no borra los pasos ya dados. Unos días más tarde, cuando el veterinario dijo que Maeve necesitaba salir al exterior durante periodos cortos, me preparé cuidadosamente. Compré un arnés suave que no le rodeaba el cuello. Lo dejé en el suelo a cierta distancia y me senté cerca sin tocarlo. El primer día solo lo miró. El segundo día se acercó y lo olisqueó. El tercer día lo tocó con el hocico. Luego retrocedió. No me precipité. Dejé que el tiempo hiciera su trabajo. El octavo día, cuando abrí la puerta principal y la luz se derramó sobre el porche, Maeve se levantó. Se detuvo en el umbral, la línea entre la seguridad del interior y un mundo que una vez le había hecho daño. No tiré de ella, no hablé. Le puse la mano en la espalda, con una presencia ligera y cálida, y luego la retiré. La elección era suya. Dio un paso adelante y luego se detuvo. El viento traía el aroma de la hierba y los pinos. Un pájaro cruzó la valla. Maeve ladeó la cabeza, escuchando, sin pánico, solo alerta. Nos sentamos en el porche durante mucho tiempo. No fuimos a ningún sitio. Solo observamos y respiramos. Al día siguiente, la llevé unos pasos más allá, por el camino de entrada. Entonces, en la curva de la carretera frente a la casa, pasó rugiendo un camión. El sonido fue fuerte y repentino. Maeve se quedó paralizada, con la respiración entrecortada y la mirada perdida. El arnés se me escapó de las manos. Me senté inmediatamente. Solté la correa, abrí las manos y no la toqué. No pasa nada, le dije, pero apenas más alto que un pensamiento para que el sonido no se hiciera real. El tiempo se alargó. 1 minuto, 2. Maeve se quedó allí temblando. Luego entró en el espacio abierto, no para que la abrazaran, sino para quedarse quieta. Mantuve las manos inmóviles, solo presentes. Cuando su respiración se calmó, supe que la ola había pasado. Esa noche, tomé la decisión que había estado evitando. Volvimos al lugar donde había comenzado todo, no para ponerla a prueba, sino para cerrar un capítulo. Conduje lentamente por la vieja carretera comarcal de ceniza.
El árbol seguía allí, con la corteza gris agrietada por el paso del tiempo. En el suelo había brotado hierba nueva. Sin cuerda, sin etiqueta, solo viento. Apagué el motor y abrí la puerta. No bajé a Maeve. Me aparté y dejé que ella eligiera. Salió lentamente, con el cuerpo tenso durante unos segundos, como si un recuerdo se hubiera despertado bajo su piel. No la llamé, no la toqué, dejé que se enfrentara a la sombra por sí misma. Maeve inhaló profundamente y luego exhaló un largo y tembloroso suspiro. Bajó la cabeza, olisqueó alrededor de la base del árbol, caminó en un pequeño círculo y luego se volvió para mirarme. En sus ojos ámbar no había miedo, solo algo parecido al perdón, no hacia nadie más, sino hacia ella misma. Caminó hacia mí, puso sus patas delanteras sobre mis rodillas y me lamió la mano una vez, lenta, cálida, segura. Nos quedamos allí un rato, sin palabras, sin necesidad de ellas. El viento se movía entre las ramas. La carretera seguía vacía, pero el lugar que una vez había sido un infierno había perdido su poder, no porque se hubiera borrado, sino porque se había atravesado. Cuando llegamos a casa, Maeve se tumbó a mi lado en el porche, con su pesado vientre moviéndose a un ritmo constante. Apoyé mi mano en su espalda y comprendí la verdad definitiva de esta parte del viaje. Sanar no es olvidar. Sanar es recordar sin estar atado. Y estábamos preparados para el mañana, para la vida que se avecinaba y para un hogar que aprendía a permanecer. La noche en que Maeve dio a luz, mi pequeña casa no durmió. La lluvia primaveral caía sin cesar sobre el techo del porche, lenta y persistente, como si toda la ladera contuviera la respiración con nosotros. Extendí mantas en la esquina de la habitación, donde la lámpara proyectaba su luz más cálida. Y luego me senté allí, con la espalda apoyada en la pared, las manos descansando sin fuerza sobre las rodillas. No guié, no interferí, me quedé. Maeve inspiraba y luego expiraba. Las contracciones iban y venían como olas, sin prisa, sin miedo. Cada vez que me miraba, sus ojos ámbar no pedían nada. Confirmaban que yo seguía allí, que no había ataduras, ni órdenes, ni oscuridad. Cuando llegó el primer cachorro, el sonido fue débil, un llanto frágil, pero exactamente donde debía estar. Maeve lo lamió con suavidad, con paciencia, como si hubiera conocido este trabajo toda su vida. Luego llegó el segundo y luego el tercero. No los conté, no le puse nombre a ese momento. Dejé que transcurriera al ritmo de algo natural que el mundo había intentado detener en su día. Cuando amaneció, todo estaba en silencio. Tres pequeños cuerpos se apretujaban contra el vientre de su madre, respirando con regularidad. Maeve se movió para protegerlos con lentitud y precisión, y yo me senté allí sintiendo cómo la quietud se intensificaba en la habitación, no la quietud del miedo, sino la quietud de la plenitud. En las semanas siguientes, la casa aprendió un nuevo ritmo. Las mañanas traían pequeños pies que repiqueteaban sobre el suelo de madera. El mediodía traía el olor de la leche caliente. Las tardes se instalaban en respiraciones superpuestas, firmes y seguras. Maeve se hacía más fuerte cada día, con su pelaje negro y marrón captando la luz en el porche, las marcas de su cuello desvaneciéndose hasta convertirse en una fina línea plateada. Un símbolo silencioso de lo que había sido. A veces, los viejos recuerdos golpeaban como un lejano trueno, metal contra metal. Maeve se detenía, levantaba las orejas y entrecerraba los ojos. Yo no hablaba, no la tocaba. Me quedaba donde era predecible para que el mundo pudiera volver a aprender a ser amable. Entonces ella exhalaba. Los cachorros se movían, la vida continuaba. La primavera esparcía flores silvestres a lo largo de la carretera del condado. Una tarde pasé lentamente por la vieja curva, no para reabrir el dolor, sino para pasar sin cargar con él. Maeve iba en el asiento del copiloto, con la cabeza apoyada en la ventana, observando cómo el viento ondulaba la hierba. Sin cuerdas, sin etiquetas, solo luz repartida uniformemente. Me detuve un momento, no mucho tiempo. Salí y me quedé de pie junto a la camioneta. Maeve no bajó, solo miró y luego se volvió hacia mí. En sus ojos no vi el pasado. Vi un presente sólido.
Cerré la puerta, arranqué el motor y seguimos nuestro camino, dejando atrás ese tramo de carretera donde pertenecía, un lugar sin poder. Esa noche me senté en el porche con una taza de café frío. Maeve yacía a mi lado, tres pequeños cuerpos alineados en calor. El viento traía el aroma de la tierra húmeda. La luz del porche formaba un círculo modesto, nada espectacular, pero suficiente para vernos el uno al otro. Apoyé la mano en la espalda de Maeve. Ella no se inmutó. Respiraba lentamente. Pensé en la orden que una vez había colgado de su cuello, tres palabras escritas a mano, frías y limpias. Pensé en lo fácil que es marcharse y lo difícil que es quedarse. No porque sea valiente, sino porque eliges no hacer lo que está mal cuando el mundo te lo pone fácil. Maeve se movió y apoyó la cabeza en mi pierna. Un gesto sencillo, sin preguntar, sin comprobar, solo confianza. Y en ese momento comprendí lo que había aprendido más lentamente que ella. El amor no necesita palabras, necesita constancia, tiempo, un lugar sin órdenes inhumanas. Cayó la noche. La lluvia amainó. Los cachorros dormían. Me quedé un rato más, escuchando cómo respiraba la casa. No creía haber salvado a nadie. Pensé que me había quedado en el momento adecuado. Y a veces eso es suficiente para que dos especies diferentes aprendan la misma lección. Cuando los humanos eligen la bondad, el mundo se suaviza. Maeve dejó escapar un suspiro silencioso, una larga respiración redondeada. Apagué la luz del porche. En la suave oscuridad, todo seguía siendo visible. Y supe que, sin importar lo que trajera el mañana, esta casa había aprendido a no volverse